Ignat caminaba por las calles oscuras, rodeado por la densa niebla que flotaba en la noche. Su corazón latía rápidamente, no solo por la adrenalina del encuentro clandestino, sino también por la tensión creciente a medida que se acercaba a casa. Las farolas proyectaban sombras danzantes a su alrededor, reflejando la agitación interior que lo consumía. Al llegar a la puerta de la casa, Ignat vaciló un momento antes de girar la llave en la cerradura. El silencio de la noche fue interrumpido solo por los ruidos lejanos de la ciudad. Respiró hondo, preparándose para afrontar lo que le esperaba. La casa normalmente acogedora ahora parecía territorio hostil. Al entrar al salón, el ambiente revelaba una mezcla de olores familiares y tensión contenida. El reloj de pared marcaba las horas que parecían pasar lentamente, como si el tiempo, cómplice de las acciones de Ignat, también vacilara. Lera, su mujer, estaba en el salón hojeando un álbum de fotografías. La expresión serena de su rostro no delataba la tormenta que se gestaba en su alma. Ignat sintió una opresión en el pecho, una punzada de culpa que intentaba sofocar. Sabía que, tarde o temprano, tendría que afrontar las consecuencias de sus decisiones. Tardaste más de lo habitual, dijo Lera, sin levantar la vista del álbum. Su voz, a pesar de ser tranquila, tenía un dejo de melancolía que golpeó a Ignat como un puñetazo en el estómago. Tráfico, respondió, tratando de sonar convincente, aunque sabía que la mentira colgaba como una sombra entre ellos. Lera cerró el álbum y finalmente se enfrentó a Ignat. Sus ojos, antes llenos de confianza y amor, ahora mostraban una mezcla de tristeza y resignación. La tensión entre ellos era palpable, un elefante en la habitación que nadie se atrevía a mencionar. Pareces distante, dijo, como si tratara de entender lo que estaba pasando por la mente de Ignat. Apartó la mirada, incapaz de soportar la intensidad de la mirada de Lera. Solo estoy cansado, murmuró, aunque sabía que la fatiga no era solo física. Lera permaneció en silencio por un momento, como si sopesara sus palabras antes de pronunciarlas. Ignat, ¿podemos hablar?, preguntó finalmente. Ignat sintió un nudo en la garganta, pero asintió. Claro. Se sentaron en el sofá, pero la distancia emocional entre ellos parecía insuperable. Lera rompió el tenso silencio. Siento que algo ha cambiado entre nosotros, comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado. Ya no es lo mismo, Ignat. Yo lo siento. Tú lo sientes. Ignat miró hacia abajo, incapaz de afrontar la verdad que se desarrollaba ante ellos. Las palabras de Lera resonaron en su mente, un eco doloroso de una realidad que preferiría ignorar. ¿Qué nos pasó?, preguntó, su voz llena de dolor. Pensé que éramos una familia, que teníamos algo especial. Ignat sintió que el peso de la culpa se intensificaba. Intentó justificarse, explicarse, pero las palabras le parecieron insuficientes ante el abismo que se abría entre ellos. No lo sé, Lera. La vida es complicada, las cosas cambian, murmuró, sabiendo que sus excusas eran como arena escurriéndose entre sus dedos. Lera suspiró, un suspiro lleno de resignación. Ignat, merezco algo mejor que esto. Roma merece algo mejor que esto. La mención del nombre de su hijo golpeó a Ignat como un golpe directo al corazón. Sabía que no solo se estaba lastimando a sí mismo, sino también a lo único que todavía lo conectaba emocionalmente con Lera. No quiero que Roma crezca en un hogar donde no haya amor verdadero, continuó Lera, ahora con voz firme. Tenemos que afrontar la realidad, Ignat. Esto no está funcionando. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como si la sentencia hubiera sido pronunciada. Ignat miró a Lera y vio el dolor en sus ojos, un dolor que él había causado. La decisión estaba tomada y el destino de su familia ahora estaba determinado por las decisiones que él mismo había tomado. La monótona rutina del matrimonio envolvió a Ignat en un abrazo frío que se hacía cada vez más asfixiante. Los días parecían repetirse una y otra vez, como un bucle interminable de tareas domésticas y obligaciones familiares. El hogar que alguna vez estuvo lleno de promesas y risas se convirtió en una prisión silenciosa, donde la libertad de Ignat se desvanecía con cada amanecer. Cuando se encontró con la figura de Lera en la cocina, revolviendo la olla habitual, Ignat no pudo evitar sentir una punzada de desánimo. Ella, cuyo rostro alguna vez irradiaba alegría y vitalidad, ahora parecía desgastada por la monotonía de la vida cotidiana.
Se preguntó cuándo habían perdido la conexión, cuando la calidez que una vez los había unido dio paso a esta incómoda frialdad. Ignat se retira de la escena doméstica, buscando refugio en pensamientos que le alejen de la monotonía. Anhelaba la emoción, los encuentros clandestinos que le permitieran vislumbrar la pasión que hacía mucho tiempo se había desvanecido de su matrimonio. La amante representaba un oasis de emoción en medio del insípido desierto de la vida matrimonial. «Estás distante», observó Lera, que había notado la ausencia de Ignat, pero sin comprender del todo la magnitud del vacío que se había abierto entre ellos. Ignat suspiró, evitando sus ojos. «Simplemente estoy cansado», respondió, una excusa gastada que apenas cubría la verdad oculta. La conversación en el salón fue un eco lejano para Ignat. Mientras Lera contaba los detalles del día, se perdió en pensamientos de lo que podría haber sido. Sus palabras se convirtieron en un murmullo confuso, perdiéndose en el rastro de su ensueño. Las noches, antes llenas de risas y conversaciones profundas, ahora estaban impregnadas de un silencio incómodo. El lecho conyugal se convirtió en un campo de batalla emocional, donde la distancia entre los cuerpos reflejaba la creciente brecha entre las almas. La falta de comunicación se convirtió en un muro infranqueable. Lera buscaba desesperadamente una conexión, mientras que Ignat, en su búsqueda de excitación, se encontraba cada vez más retraído. El amor que una vez floreció ahora se marchitó bajo la sombra de una amarga realidad. La vida doméstica se ha convertido en una serie interminable de tediosos rituales. Ignat anhelaba algo más, algo que rompiera la asfixiante monotonía. Vio en su amante una vía de escape a un mundo donde la pasión reinaba libre, sin las ataduras de la rutina diaria. El inevitable enfrentamiento se cernía sobre la pareja, aunque ninguno de los dos se atrevió a expresar las verdades no dichas. Ignat, inmerso en su búsqueda de emociones, no encontró el valor para afrontar la realidad de su matrimonio que se desvanecía. La narrativa de la relación, alguna vez rica en detalles y matices, se ha convertido en un guión predecible. Ignat, ahora consciente de su papel en la transformación de su matrimonio, se vio dividido entre el deseo de libertad y la responsabilidad de una vida compartida. La expectativa de un próximo capítulo pesaba sobre Ignat, como la sombra de un destino inevitable. La decisión de continuar la búsqueda de emociones prohibidas o afrontar las consecuencias de una verdad dolorosa le esperaba en el horizonte incierto de su vida matrimonial. La monotonía del matrimonio, marcada por una rutina asfixiante, parecía preparar el terreno para una tormenta inminente. Ignat, atrapado en su propia búsqueda de pasión y emoción, se enfrentaría a las ramificaciones de elecciones que resonarían más allá de los límites de la vida cotidiana. La influencia de Julia en la vida de Ignat se desarrolló como un intrincado tapiz, tejido con hilos de excitación e incomodidad. Al principio, su presencia le pareció un milagro, un refugio contra la monotonía que lo consumía en casa. Sus encuentros estuvieron bañados por un aura de felicidad, un escape temporal de las cadenas de un matrimonio desgastado. Ignat, envuelto por la novedad de Julia, se sintió nuevamente vivo. Sus conversaciones eran animadas, sus risas resonaban como una sinfonía de alegría, contrastando con el pesado silencio que se cernía sobre su hogar. Se perdió en los encantos de esta nueva pasión y encontró la redención momentánea en sus brazos. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, la sensación de incomodidad comenzó a infiltrarse en las interacciones de Ignat con Julia, especialmente cuando él estaba en su apartamento. La alegría inicial dio paso a una sombra de inquietud, una nota discordante en su búsqueda de emociones renovadas. El apartamento de Julia, una cápsula donde la realidad se desvanecía, se convirtió en el escenario de un drama mudo. El baño, en particular, se convirtió en un punto focal de la creciente sensación de extrañeza. Ignat, mientras se entregaba a una pasión prohibida, empezó a notar detalles inquietantes que escapaban a su encanto inicial. ¿Por qué el baño siempre se siente tan extraño?, pensó Ignat, dudando en expresar sus preocupaciones. Julia, envuelta en un velo de misterio, parecía guardar secretos que la sombra de la lluvia solo revelaba parcialmente. Cada visita al baño se convertía en una incómoda danza entre la emoción y la duda. En una de estas ocasiones, Ignat, vacilante, planteó una pregunta que flotaba en el aire desde hacía algún tiempo. «¿Hay algo que no me estás contando sobre este lugar?», preguntó, buscando la verdad en los rasgos de Julia.
La respuesta, una sonrisa enigmática seguida de un sutil cambio de tema, dejó a Ignat aún más intrigado. La influencia de Julia en la vida de Ignat, inicialmente luminosa, tomó ahora la forma de un oscuro enigma. Sus encuentros, antes marcados por la ligereza de la pasión, ahora estaban impregnados de una nube de persistente malestar. Ignat, todavía atraído por el imán de Julia, comenzó a cuestionar las motivaciones y los secretos que ella guardaba en las sombras de su apartamento. Las paredes del apartamento, testigos silenciosos de encuentros furtivos, parecían susurrar secretos insondables. Ignat, mientras se entregaba a la intensidad de la pasión, se encontró rodeado por una red de misterio que amenazaba con asfixiar la esencia misma de lo que buscaba. El aura inicial de encanto se desvaneció, reemplazada por un velo de desconfianza que flotaba entre Ignat y Julia. Cada risa, antes llena de promesas, ahora llevaba un eco de incertidumbre. El apartamento, que alguna vez fue un refugio, se convirtió en un laberinto de secretos no revelados. Ignat, dividido entre la búsqueda de la pasión y la necesidad de claridad, se sintió atrapado por el misterio que rodeaba a Julia. Las interacciones, ahora teñidas de desconfianza, lo dejaron anhelando respuestas que siempre parecían escaparse de él, como sombras esquivas en las sombras de su relación clandestina. La influencia de Julia, que alguna vez fue un faro de renovación, se había transformado en un faro de advertencia. El siguiente capítulo de esta historia, donde se entrelazan las líneas entre la pasión y el peligro, esperaba a Ignat, dispuesto a desentrañar los enigmas que se escondían en los rincones oscuros de su tumultuoso corazón. La alimentación saludable de Julia, si bien buscaba un equilibrio entre estética y salud, se convirtió en un punto de conflicto latente en su relación clandestina con Ignat. Envuelta en un aura de estricto control sobre su apariencia y peso, evitó cualquier signo de indulgencia calórica y optó por pedir comidas saludables y bajas en calorías a un amigo emprendedor que promovía su propia línea de alimentos. Ignat, acostumbrado a la comida casera y reconfortante que preparaba su esposa Lera, sentía nostalgia por la sensación de calidez y familiaridad que le proporcionaba su dieta habitual. Cada bocado de las comidas ordenadas por Julia parecía llevar consigo el peso de una elección que lo alejaba aún más del hogar que alguna vez había sido su refugio seguro. Las comidas, meticulosamente equilibradas en nutrientes y en porciones controladas, fueron una expresión tangible del enfoque disciplinado de Julia hacia su salud y estética. Defendió la idea de que el cuerpo era un templo que solo merecía los cuidados más refinados. Para ella, el control de su dieta no era solo una elección, sino un compromiso consigo misma. Ignat, sin embargo, empezó a sentir los efectos secundarios de esta obsesión por una alimentación saludable. La ausencia de una cocina casera, de aromas familiares y sabor auténtico, dejó un vacío que ni siquiera la impecable estética de Julia pudo llenar. El calor humano en las comidas, una conexión que trascendía el gusto, se convirtió en un recuerdo lejano. Las cenas, que alguna vez fueron momentos de compartir y consuelo, se convirtieron en rituales restringidos, donde las decisiones de Julia resonaban en silencios incómodos. Ignat, entre bocados de ensaladas minuciosamente montadas y raciones medidas, se sintió atrapado en una espiral donde la búsqueda de la perfección física asfixiaba la esencia de comer como acto de amor y cuidado. El contraste entre las comidas caseras que Lera solía preparar y las limitadas opciones de Julia se convirtió en un espejo de la dualidad que vivía Ignat. Si bien anhelaba la sencillez y autenticidad de las comidas tradicionales, se veía envuelto en la complejidad de reuniones secretas, donde cada detalle estaba meticulosamente orquestado para satisfacer las demandas de una estética implacable. Ignat, aunque envuelto en la tumultuosa pasión que le ofrecía Julia, comenzó a cuestionarse el precio que estaba dispuesto a pagar por esa incesante búsqueda de la perfección. El anhelo de comidas reconfortantes se convirtió en una metáfora del anhelo más profundo que lo consumía, un anhelo por la sencillez y la autenticidad que sentía que le faltaban. La incesante búsqueda de emociones se convirtió en la esencia de la relación clandestina entre Ignat y Julia, un escape desesperado de la asfixiante monotonía de su vida cotidiana. En la maraña de reuniones secretas y momentos robados, Ignat comenzó a preguntarse si lo que compartía con Julia era más que una simple salida, si había una profundidad inexplorada en su conexión aparentemente impulsiva. La vida cotidiana con Lera, su esposa, se convirtió en un mar de similitudes, un océano de responsabilidades y compromisos familiares que dejaban poco espacio a la emoción y la pasión que encontraba en los brazos de Julia.
Cada encuentro furtivo ofrecía una dosis efervescente de emoción, un refugio temporal de una vida que, para Ignat, se había vuelto aburrida y predecible. Al explorar las capas más profundas de su propia psique, Ignat se preguntó si la conexión con Julia era solo un hábito para escapar de los lazos del matrimonio o si había algo más intrínseco, algo que trascendía lo efímero. Profundizó en lo más recóndito de sus propios sentimientos, tratando de comprender si la pasión que sentía por Julia era una respuesta legítima a una necesidad emocional o simplemente una búsqueda de un éxtasis momentáneo. Las palabras de Julia, llenas de intensidad y promesas de una vida más emocionante, resonaron en su mente. Cada encuentro, cada momento compartido, se convirtió en una fuga hacia un terreno desconocido, un viaje en el que Ignat buscaba con avidez las emociones que hacía tiempo que habían desaparecido de su vida cotidiana. La relación ilícita le permitió a Ignat vislumbrar lo que él creía que era la verdadera pasión, una chispa que iluminaba la oscuridad de sus responsabilidades diarias. Sin embargo, a medida que la búsqueda de emociones se intensificaba, también lo hacía la sombra de duda en la mente de Ignat. Se preguntó si esta conexión clandestina era el remedio para su monotonía o simplemente otra capa de complejidad en su ya complicada existencia. La vulnerabilidad de Ignat surgió en sus conversaciones con Julia, donde la línea entre el deseo y la necesidad comenzó a desdibujarse. Se preguntó si estaba siendo arrastrado por una corriente de emociones superficiales o si, en realidad, se estaba embarcando en un viaje de autodescubrimiento. Cada palabra compartida con Julia se convirtió en una pieza del rompecabezas, un intento de comprender el significado subyacente detrás de la pasión apasionada. Sin embargo, la búsqueda de emociones trajo consigo un dilema para Ignat. Se encontró dividido entre su deseo de una vida más emocionante y la realidad de su vida hogareña, donde le esperaban responsabilidades y compromisos. La decisión de regresar a casa pesaba como un ancla sobre los hombros de Ignat, arrastrándolo de nuevo a la realidad de su papel de marido y padre. Aún envuelto por la fugaz emoción que le proporcionaba Julia, luchaba internamente entre escapar de la monótona rutina y la responsabilidad que exigía su familia. Mientras caminaba por las calles que lo llevaron a casa, Ignat reflexionó sobre las palabras de Julia y la influencia que ella había tenido en su vida. La sensación de romper con la monotonía era innegable, pero ahora se enfrentaba a la verdad ineludible de que había algo más en su vida que la mera búsqueda de emociones fugaces. La voz interior de Ignat se hizo eco de las palabras de su padre sobre el compromiso matrimonial y la importancia de estar presente en la vida de sus hijos. Se preguntó si la pasión momentánea con Julia era suficiente para compensar el impacto devastador que una decisión impulsiva podría tener en su familia. Al entrar en la casa que compartía con Lera y su hijo Roma, Ignat sintió sobre él el peso de la responsabilidad. La imagen de su esposa, que había buscado durante mucho tiempo la conexión perdida, y de su hijo, cuya inocencia pedía a gritos una presencia paternal constante, llenó su mente. El silencio que envolvió la casa cuando abrió la puerta fue roto por el emocionado saludo de su hijo. «Papá, has vuelto», exclamó Roma, extendiendo sus brazos hacia Ignat. Estas palabras, llenas de inocencia y cariño, golpearon a Ignat como un puñetazo, recordándole la importancia de su presencia en la vida de su hijo. Lera, a su vez, observaba con una mezcla de esperanza y cautela. Había sentido la creciente desconexión entre ellos, pero el regreso de Ignat podría significar una oportunidad para reavivar lo que habían perdido. Sin embargo, la sombra de la incertidumbre se cernía sobre ella, mientras se preguntaba si este regreso fue impulsado por un deseo genuino de reconstruir o simplemente una respuesta a sus propias dudas y conflictos internos. Ignat, al notar la expectación en los ojos de su esposa, intentó articular las palabras que pudieran explicar la complejidad de sus sentimientos. «Te extraño», murmuró, pero la verdad que pesaba mucho en su pecho no podía expresarse tan fácilmente. Lera, aunque anhelaba la reconciliación, mantuvo una cautelosa barrera, consciente de las cicatrices emocionales que se habían formado durante su ausencia. Las horas siguientes estuvieron impregnadas de una atmósfera tensa, mientras la familia intentaba readaptarse a la presencia de Ignat. Preguntas no formuladas flotaban en el aire y cada palabra intercambiada llevaba el peso de emociones no expresadas. La cena, normalmente un momento de convivencia, se convirtió en una fiesta de silencios incómodos. Mientras el crepúsculo envolvía la casa en sombras, Ignat sintió la necesidad de abordar las preguntas que se cernían sobre ellos.
Tomé la decisión de regresar porque siento que nuestra familia merece una oportunidad, declaró, buscando comprensión con los ojos de Lera. Lera, a su vez, escuchó con una mezcla de esperanza y escepticismo. La herida de la traición aún no había sanado por completo y se preguntaba si este regreso estaba motivado por un deseo genuino de reconstruir o simplemente por un escape temporal de la vida tumultuosa que Ignat llevaba, fuera de casa. La decisión de regresar a casa, aunque tomada a regañadientes, fue el primer paso hacia la reconciliación o la inevitable confrontación de sus elecciones pasadas. Cayó la noche, pero las sombras de los desafíos no se disiparon. Al abrir la puerta de su casa, Ignat fue recibido por un silencio lleno de expectativas y deseos. Allí estaba Lera, de pie, con una expresión que mezclaba cautela y esperanza, mientras Roma, su hijo, esperaba con ojos brillantes el regreso de su padre. El momento era como un hilo tenue, listo para romperse o fortalecerse con las siguientes palabras. La Roma, incapaz de contener su alegría, corrió hacia Ignat con los brazos abiertos. «Papá, has vuelto», exclamó, envolviendo a Ignat en un fuerte abrazo. Las palabras llevaban una mezcla de alegría y anhelo, reflejando la inocencia del hijo que solo quería la presencia de su padre en su vida. Ignat, a su vez, sintió que se le ablandaba el corazón ante el gran amor de la pequeña Roma. Una emoción genuina, tal vez olvidada en las aguas tumultuosas de sus conflictos internos, comenzó a aflorar. Se agachó al nivel de su hijo y le devolvió el abrazo con una ternura que hacía mucho tiempo que no experimentaba. «Parece que has crecido desde que me fui», comentó Ignat, sonriendo a Roma. Las palabras fueron un esfuerzo por aliviar el malestar que flotaba en la habitación. Lera, observando la reunión, mantuvo una postura reservada, esperando comprender las verdaderas intenciones detrás del regreso de Ignat. La atmósfera en la habitación permaneció tensa, cargada por el peso de las palabras no dichas. Ignat, tratando de llenar el silencio, se dirigió a Lera. «Te extrañé», dijo, buscando con sus ojos algún indicio de aceptación. Lera, a su vez, permaneció en silencio por un momento, procesando las palabras de Ignat. La herida de la traición aún estaba fresca y la reconciliación requeriría algo más que meras palabras. «Roma, ¿por qué no vas a tu habitación? Tu padre y yo necesitamos hablar», sugirió adoptando un tono equilibrado. Roma, sintiendo la tensión en el aire, obedeció prontamente, no sin antes lanzar una mirada llena de curiosidad y deseo de una familia unida. Ignat suspiró mientras veía partir a su hijo, sintiendo la gravedad de la situación. «Lera, no espero que todo vuelva a la normalidad inmediatamente. Sé que cometí un error, pero estoy dispuesto a intentarlo», confesó con palabras llenas de sinceridad. Lera, mirando a Ignat con una mirada firme, respondió: «Las cosas han cambiado, Ignat. No podemos simplemente borrar lo que pasó». El dolor en sus palabras era evidente, pero también había un atisbo de esperanza por una posible reconstrucción. Ignat, consciente del largo camino que le esperaba, asintió. «Sé que las cosas no serán fáciles, pero estoy dispuesto a afrontar las consecuencias de mis acciones». Se acercó a Lera, buscando alguna señal de aceptación en sus ojos. Ignat, al regresar a casa después de un emotivo reencuentro con su familia, esperaba encontrar el reconfortante calor de una cena casera. Sin embargo, al entrar a la cocina, se encontró con una desagradable sorpresa: no había comida caliente esperándolo. El aroma cálido y familiar que inundaba la casa por las noches desapareció y fue sustituido por un silencio desconcertante. Con expresión de decepción, Ignat se volvió hacia Lera, que estaba en la cocina organizando algunos documentos. «¿No preparaste la cena?», cuestionó, sus palabras llenas de una mezcla de frustración y expectativas insatisfechas. Lera, sin levantar la vista de sus papeles, respondió con calma pero con firmeza: «Ya le he dado de comer a Roma. Si quieres, en el frigorífico hay trigo sarraceno y sopa fría de anoche». La respuesta de Lera golpeó a Ignat como un puñetazo. La ausencia de una cena recién preparada no fue solo una negligencia culinaria, sino más bien un reflejo del cambiante equilibrio de poder en el hogar. Ignat, acostumbrado a llegar a casa y encontrar la mesa llena, se sentía fuera de lugar ante la realidad presente. «Solías cocinar platos calientes». «¿Qué pasó?», preguntó Ignat con un tono acusatorio en sus palabras. La discusión sobre la comida, sin embargo,
solo sirvió como superficie para las tensiones subyacentes que impregnaban la relación de pareja. Lera, finalmente mirando a Ignat a los ojos, respondió, muchas cosas han cambiado, Ignat. No puedo simplemente ignorar lo que pasó y actuar como si todo fuera normal. Ignat, sintiendo el peso de las palabras de Lera, suspiró y se sentó a la mesa. Mientras miraba la sopa fría que tenía ante él, surgieron en su mente recuerdos de cenas familiares cálidas y compartidas. El vacío en su estómago contrastaba con el anhelo de una época en la que la comida fuera una expresión de unión, no solo una necesidad física. ¿No puedes cocinarme algo caliente?, preguntó Ignat, sus ojos buscando los de Lera en busca de algo de comprensión. Lera, sin embargo, se mantuvo firme en su postura. Ignat, las cosas ya no serán como antes. No puedo volver a ser la esposa que prepara tus comidas favoritas sin dudar. El intercambio de palabras reveló la profundidad de las heridas emocionales que ambos cargaban. La cena olvidada se convirtió en una metáfora de los cambios irrevocables que se habían producido en la dinámica familiar. Ignat, ante la falta de calor humano en su propia casa, se dio cuenta de que el camino hacia la reconciliación sería más largo y desafiante de lo que había imaginado. El hambre física ahora competía con el hambre emocional, y se encontró ante la necesidad de afrontar las consecuencias de sus decisiones. El silencio en la cocina hizo eco de las complejidades tácitas de la relación. Cuando Ignat se sumergió en la sopa fría, supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. La cena olvidada se convirtió en el preludio de una narrativa más amplia, donde la búsqueda de redención y comprensión se entrelazaría con los ingredientes de la vida cotidiana, creando un sabor amargo de arrepentimiento y una frágil esperanza de un futuro reconstruido. La discusión de esa noche estuvo a punto de traspasar los límites del control. Ignat, alimentado por la frustración por una cena olvidada, descargó su descontento con Lera. La cocina, un campo de batalla simbólico, se convirtió en el escenario de un acalorado intercambio que resonaría en las paredes de la casa. Falta de variedad, falta de cuidado, Lera. ¿No ves que las cosas necesitan cambiar?, exclamó Ignat con una mezcla de irritación y desesperación. Lera, a su vez, no estaba dispuesta a que la culparan de todo. Haciendo caso omiso de las palabras de Ignat, Lera afrontó la acusación con firmeza. ¿Crees que aquí el problema es solo la comida? Ignat, hay cuestiones más profundas que debemos resolver. La discusión, inicialmente centrada en la falta de una cena caliente, rápidamente se convirtió en una batalla de acusaciones mutuas. Ignat culpó a Lera por no ser capaz de equilibrar las demandas internas, mientras que Lera señaló las ausencias emocionales y las elecciones pasadas de Ignat. No lo entiendes, Lera. Estoy tratando de hacer que las cosas funcionen aquí, pero no puedo hacerlo todo solo, replicó Ignat, elevando la voz a medida que crecía la tensión. El sentimiento de impotencia ante los cambios en su vida familiar le llevó a culpar a la única persona a la que podía enfrentarse. Lera, por su parte, se mantuvo firme en su postura. Ignat, no se trata solo de las tareas domésticas. Se trata de confianza, se trata de lo que pasó entre nosotros. Las palabras de Lera cortaron como un cuchillo afilado. El silencio que siguió fue el precursor de una tormenta inminente. Ambos sintieron el peso de las palabras no dichas flotando sobre ellos. Ignat, perdiendo la paciencia, siguió señalando los errores de Lera. ¿Qué pasa con la inmunidad de Roma? ¿No te das cuenta de lo vulnerable que es? No puedo confiar en que lo cuides adecuadamente. Lera, ahora con lágrimas en los ojos, respondió, no te atrevas a cuestionar mi amor por Roma. Lo cuido con todo mi corazón, pero también necesito lidiar con las consecuencias de sus decisiones. La discusión llegó a su clímax, una tormenta de emociones no resueltas estalló en la habitación. El resentimiento, antes contenido, surgió como un torrente. La cocina, testigo silencioso de los altibajos de la relación, parecía destilar una tristeza palpable. La noche se desarrolló en un caos de palabras hirientes y miradas llenas de descontento. La promesa de un retorno a la normalidad se desvaneció ante la intensidad de la discusión. Ignat, frustrado y herido en su masculinidad, buscó desesperadamente una salida al laberinto emocional que se había formado. Lera, a su vez, enfrentó no solo las quejas de su marido, sino también sus propias incertidumbres sobre el futuro. La acalorada discusión, lejos de traer una resolución,
dejó un sentimiento amargo en el aire. Ambos se retiraron a sus rincones, en silencio, pero con el entendimiento implícito de que algo fundamental se estaba rompiendo entre ellos. La noche, que había comenzado con la esperanza de volver a la normalidad, ahora se desvanecía en las sombras de lo desconocido. El silencio de la noche fue interrumpido por la decisión de Lera de revelarle a Ignat un secreto que ella había mantenido cuidadosamente escondido. Mientras la atmósfera tensa flotaba en la habitación, ella encontró el coraje para abrir su corazón, consciente de que sus palabras podían ser un punto de inflexión. Ignat, hay algo que necesito decirte, comenzó Lera, su voz contenía una mezcla de ansiedad y determinación. Ignat, aunque inicialmente desinteresado, levantó los ojos para mirarla y se dio cuenta de que algo importante estaba a punto de revelarse. He estado trabajando como fotógrafa, contribuyendo económicamente a la familia, continuó Lera, y su revelación resonó en la habitación como una confesión largamente guardada. Los ojos de Ignat se abrieron, sorprendido e intrigado por la inesperada revelación. La confesión de Lera fue más que una simple revelación profesional. Era una expresión de su independencia, una afirmación silenciosa de que no dependía únicamente del apoyo financiero de Ignat. Él, por un momento, se quedó sin palabras, procesando la información mientras sus pensamientos corrían en busca de significado. Hace meses que no te pido dinero. Me mantengo y contribuyo a los gastos de la casa con el dinero que gano, añadió Lera con voz firme, revelando en los ojos de Ignat un orgullo mezclado con búsqueda de aprobación. Ignat, antes sorprendido, ahora sintió una compleja gama de emociones. Orgullo, por la fuerza de Lera para guardar este secreto, incertidumbre, por no haberlo comprendido antes, y una punzada de admiración, mezclada con la comprensión de que su esposa era más de lo que él suponía. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó Ignat, con la incredulidad todavía escrita en su rostro. Lera, mirando a Ignat a los ojos, respondió con una mezcla de tristeza y determinación. Quería que fuera una sorpresa. Quería demostrarme a mí misma y a vosotros que puedo ser independiente, que puedo contribuir al bien de la familia de una manera que va más allá de lo financiero, explicó Lera, con palabras que resonaron. Con una sinceridad que no pasó desapercibida. La revelación provocó una avalancha de reflexiones en Ignat. Él, que había visto la rutina doméstica y la falta de variedad en las comidas como los principales problemas, ahora se enfrentaba a una verdad más profunda. Su esposa, lejos de ser solo responsable de las tareas del hogar, era una mujer decidida que se esforzaba por equilibrar múltiples roles. La habitación permaneció en silencio por un momento mientras Ignat absorbía la magnitud de la revelación de Lera. Una serie de emociones, que antes parecían tan claras, se nublaron ante esta nueva perspectiva. No lo sabía, Lera. No entendía por lo que estabas pasando, admitió Ignat, con la voz ahora llena de arrepentimiento. Lera, a su vez, lo miró con una mezcla de compasión y decepción. Ahora lo sabes. Necesitamos encontrar una manera de superar esto juntos, respondió Lera, sus palabras marcaron el comienzo de una nueva fase en su relación. La habitación, antes llena de tensión, ahora estaba cargada de una energía diferente. Una energía que, a pesar de las diferencias, era la promesa de un entendimiento más profundo. La revelación de Lera resonó en el aire, creando un ambiente lleno de tensión e incredulidad. Ignat, atónito por la sorpresa, la miró con una mezcla de confusión y culpa. Rechacé una solicitud para crear un collage con fotos de una pareja enamorada. Adivina quién estaba en esas fotos, Ignat. Lera, con mirada firme y un tono de voz que no ocultaba su dolor, esperó una respuesta que él temía dar. Ignat sintió un nudo en el estómago mientras procesaba las palabras de Lera. Su rostro traicionó la repentina comprensión de que sus acciones tuvieron consecuencias mucho más allá de lo que podría haber imaginado. Me mentiste, Ignat. Usaste fotos nuestras para crear una imagen de una pareja enamorada, engañando incluso a un cliente que confió en mi trabajo, continuó Lera, con la voz llena de decepción y traición. Ignat, incapaz de enfrentar la mirada acusadora de su esposa, miró hacia otro lado, mientras sus manos, antes confiadas, ahora temblaban por la gravedad de la situación. Sabía que tendría que afrontar las consecuencias de sus decisiones, pero recién ahora se le reveló la magnitud del daño causado. No debería haber confiado en ti, murmuró Lera, y su decepción se convirtió en lágrimas reprimidas.
Pensé que estábamos construyendo algo juntos, Ignat, pero parece que solo estabas construyendo ilusiones. Ignat, sintiendo ahora el peso de sus mentiras, intentó articular una respuesta, pero las palabras parecieron escaparse de él. El silencio que siguió fue ensordecedor, cada segundo marcado por el dolor de la confianza rota. Merecía saber la verdad, Ignat. Merecía algo más que un engaño basado en mentiras, continuó Lera, sus palabras cortaban como una cuchilla afilada. Ahora tengo que afrontar las consecuencias de tu error, tanto a nivel personal como profesional. Ignat, finalmente levantando la vista para mirar a Lera, vio una mezcla de tristeza y determinación en sus ojos. Se dio cuenta de que, además de haber comprometido la confianza en su matrimonio, sus acciones habían dejado profundas huellas en el trabajo y la reputación de Lera como fotógrafa. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Ignat, con la voz temblorosa, tratando de encontrar una solución al caos que desató sin querer. No lo sé, Ignat. Pero ahora debes enfrentar las consecuencias de tus decisiones. No solo para mí, sino para todos los que se vieron afectados por tus mentiras, respondió Lera, su postura reflejaba una firmeza recién descubierta. El arrepentimiento se cernía sobre Ignat como una sombra, oscureciendo su mente y su corazón. Cada paso que daba de camino a casa lo sentía como una penitencia, un viaje hacia su propia redención que apenas sabía cómo iniciar. Al abrir la puerta, el silencio en la casa fue ensordecedor. Roma, jugando en su habitación, no se dio cuenta de la tormenta emocional que llevaba consigo su padre. Lera, por otro lado, estaba en la cocina, preparando tranquilamente la cena, con su espalda como una barrera impenetrable. Ignat se acercó a ella sintiendo el peso de sus palabras no dichas. Lera, yo. Intentó comenzar, pero su voz se quebró dada la magnitud del arrepentimiento que cargaba. Lera no lo miró, concentrándose en las ollas en la estufa. Puedes ahorrarte las excusas, Ignat. Las palabras no pueden arreglar lo que has hecho, respondió con una frialdad mordaz. Ignat se sentó a la mesa y su expresión reflejaba el conflicto interno que lo consumía. No quería que las cosas llegaran a esto. Me perdí, Lera. Me perdí en decisiones que no puedo deshacer ahora, confesó, con la voz llena de arrepentimiento. Lera finalmente se volvió hacia él, sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza e indignación. Sabías que estábamos construyendo algo juntos, Ignat. Un hogar, una familia. Y elegiste destruir todo eso con tus mentiras, acusó con voz temblorosa pero firme. La cena se sirvió en un tenso silencio, roto solo por el sonido de los cubiertos contra los platos. Cada bocado parecía un acto solemne, una representación física del abismo que se había abierto entre marido y mujer. Ignat, al mirar a su familia, sintió una opresión en el pecho. He cambiado, Lera. Reconozco mis errores. Si pudiera volver atrás, haría todo diferente, suplicó, buscando desesperadamente una respuesta que aliviara el dolor que él mismo había causado. El tiempo no retrocede, Ignat. Tus acciones tienen consecuencias. Ahora debemos decidir qué haremos con este futuro destrozado que nos diste, respondió Lera, su voz aguda pero teñida de una profunda tristeza. Roma, sintiendo la tensión en el aire, miró a sus padres, sus ojos inocentes buscando comprensión. ¿Por qué estás peleando?, preguntó, y su petición de normalidad partió el corazón de ambos padres. Ignat, sin palabras, miró fijamente a su hijo, su expresión era una mezcla de dolor y desesperación. No estamos peleando, Roma. Solo estamos tratando de descubrir cómo seguir adelante, respondió Lera, suavizando la voz para proteger la inocencia de su hijo. El arrepentimiento de Ignat se convirtió en una presencia palpable en la casa, flotando sobre ellos como un espectro del pasado. Cada mirada, cada suspiro, era un recordatorio constante de las decisiones que había tomado y las heridas que había infligido a quienes más amaba. La noche se cernía sobre la casa de Ignat y Lera, cargada de una tensión palpable que traspasaba las paredes como una tormenta inminente. Lera, decidida a encontrar espacio para sus tumultuosas emociones, eligió la habitación de los niños como refugio temporal. Ignat observó impotente cómo ella montaba un pequeño campamento improvisado con cojines y mantas en el suelo. Lera, por favor, ¿podemos hablar de esto?, preguntó con voz llena de súplica, pero ella se mantuvo firme en su silencio. No hay nada que decir ahora, Ignat. Necesito tiempo.
Tiempo para comprender, tiempo para decidir, respondió ella, con expresión cansada pero decidida. El peso del silencio flotaba en el aire y cada segundo parecía una eternidad. Ignat suspiró, comprendiendo la profundidad de las heridas que sus acciones habían infligido a la mujer que una vez había sido el centro de su mundo. Miró el retrato familiar en la pared, un vívido recordatorio de los días en que la felicidad era más que una mera ilusión. Lera yacía en el suelo, tratando de bloquear las lágrimas que amenazaban con escapar. Ignat, ¿no crees que ya has causado suficientes heridas? Cuestionó, su voz ahogada por la tristeza. En este momento, lo mejor que podemos hacer es darnos espacio unos a otros. La habitación de los niños, antaño llena de risas y juegos, se convirtió en el escenario de un cruce de emociones. Ignat, sintiéndose un extraño en su propia casa, vio a la mujer que amaba, pero que ahora estaba perdida para él, buscar refugio en un refugio improvisado. El amanecer avanzó, hundiendo la casa en una silenciosa penumbra. Ignat, incapaz de encontrar consuelo en la cama vacía de al lado, caminó por el pasillo, sus pasos resonaban como un eco solitario en un espacio que alguna vez resonó con risas familiares. Lera, con los ojos abiertos al techo, repasó mentalmente los acontecimientos que la llevaron hasta este punto. Su mente estaba llena de dudas, de preguntas sin respuestas fáciles. La decisión de dormir separados fue un gesto simbólico, un espacio físico que reflejaba la distancia emocional entre ellos. Al amanecer, Ignat encontró a Lera todavía en la habitación de los niños. Lera, por favor, no podemos intentar resolver esto juntos, suplicó, su voz llena de desesperación. Sé que cometí un error, pero necesitamos encontrar una manera de seguir adelante. Lera lo miró y sus ojos expresaban una compleja mezcla de dolor e indecisión. Ignat, las heridas aún están frescas. No podemos apresurar el proceso de curación. Necesitamos tiempo y espacio para entender si hay algo que se pueda salvar aquí. Ignat, derrotado, asintió en silencio. Sabía que el viaje de redención sería largo e incierto. La decisión de Lera de dormir separadas fue un límite simbólico que marcó el comienzo de una nueva etapa en sus vidas. La habitación de los niños, que alguna vez fue un santuario de alegría, ahora se ha convertido en un campo de batalla emocional. La mañana siguiente al dramático episodio de separación simbólica en la habitación de los niños, Ignat se encontró en un estado de profunda reflexión. La luz del sol, filtrada a través de las cortinas entreabiertas, iluminaba la habitación con un delicado tono dorado, pero el corazón de Ignat estaba envuelto en densas sombras de autorreflexión. Se recostó en el sofá, mirando al vacío mientras su mente revisaba los momentos que lo llevaron a este punto crítico. Las palabras de Lera, llenas de dolor y decepción, resonaban en su mente como un lamento constante. Ignat se dio cuenta de que, al buscar emociones efímeras con Julia, había descuidado el verdadero significado de su familia. La familia es la base de la vida y la subestimé. Cambié momentos fugaces por algo que debería ser eterno, murmuró Ignat para sí mismo, sus palabras resonaron en el silencio de la habitación. Cuestionó sus elecciones, sus prioridades distorsionadas que lo llevaron a traicionar la confianza de Lera y desestabilizar los cimientos del hogar que construyeron juntos. La perspectiva de perder a Lera y a la Roma lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Se encontró frente al abismo de sus propias acciones, observando el daño que había causado sin piedad. Ignat reconoció que su búsqueda de emociones intensas con Julia no era más que un escape de la monótona rutina doméstica. Las palabras de Lera, que revelaban su independencia económica y su trabajo como fotógrafa, resonaron en su mente. Ignat se preguntó cómo no se había dado cuenta de la fuerza y la resiliencia de su esposa, quien, incluso frente a sus propias luchas, se había esforzado por contribuir al bienestar de la familia. La negligencia que demostré es imperdonable. No solo le falté el respeto a la confianza de Lera, sino que también subestimé sus capacidades y su fuerza interior, confesó Ignat, con la voz un susurro lleno de arrepentimiento. A lo largo de la mañana, Ignat profundizó en sus reflexiones, cuestionándose qué es lo que realmente valoraba en la vida. Se dio cuenta de que mientras buscaba emociones pasajeras, perdía de vista el valor del compromiso, la lealtad y la estabilidad que ofrece una familia. Necesito cambiar. No solo por mí, sino por Lera y Roma. Ellas merecen más que las migajas de atención que les he estado ofreciendo, determinó Ignat,
decidiendo afrontar las consecuencias de sus acciones y comenzar a reconstruir los puentes que tenía quemado. La reflexión de Ignat fue un punto de inflexión, una semilla de cambio plantada en medio de la oscuridad emocional. Comprendió que la búsqueda de emociones intensas no podía sustituir la solidez y seguridad de una familia unida. El siguiente capítulo de su viaje estaría marcado por esfuerzos sinceros para reparar lo que se había roto y reconstruir la confianza que se había debilitado. El ambiente en la casa se llenó de tensión después de la revelación de Lera sobre su trabajo y la desagradable sorpresa que siguió. Ignat, sintiendo el peso de su pesar, decidió buscar la reconciliación con Lera. Sin embargo, ella permaneció en silencio, manteniendo una distancia emocional que era casi tangible. Ignat enfrentó un desafío monumental cuando sus intentos iniciales de iniciar una conversación se encontraron con miradas frías y respuestas breves. La habitación, antes llena de calidez y risas familiares, ahora se convirtió en un campo de batalla silencioso donde no hacían falta palabras para transmitir el descontento. La vacilación de Ignat era palpable cuando se acercó a Lera, que estaba concentrada en sus fotografías. Sus miradas se encontraron brevemente, pero Lera apartó la mirada, manteniendo un muro emocional que parecía insuperable. Ignat decidió entonces iniciar la conversación con un enfoque más directo. Lera, sé que te lastimé profundamente. No debería haberme alejado de nuestra familia de la forma en que lo hice. Por favor, dame la oportunidad de hacer las cosas bien, suplicó Ignat, con la voz llena de sinceridad. Sin embargo, Lera permaneció en silencio, con la mirada fija en las fotografías, como buscando refugio en el arte que se había convertido en su válvula de escape. Ignat se sentó a su lado y respiró hondo antes de continuar. Me di cuenta de lo mucho que había descuidado a nuestra familia. Las emociones fugaces que buscaba no eran nada comparadas con lo que compartíamos juntos. Estoy dispuesto a cambiar, a ser el marido y el padre que te mereces. Por favor, créeme, confesó Ignat, con las palabras llenas. Con sinceridad y remordimiento. Lera finalmente rompió el silencio, pero sus palabras fueron afiladas como espadas. ¿Esperas que crea tus palabras? ¿Que olvide todas las mentiras, toda la traición?, cuestionó, su voz llena de dolor. Ignat, sintiendo la profundidad de la herida que había causado, respondió con humildad. Sé que mis palabras no son suficientes. Pero estoy dispuesto a demostrar mi arrepentimiento con mis acciones. Déjenme mostrarles que puedo cambiar, que nuestra familia aún puede ser fuerte, suplicó. Los días siguientes estuvieron marcados por una serie de gestos de Ignat para recuperar la confianza de Lera. Asumió más responsabilidades en el hogar, ayudando en las tareas del hogar y dedicando tiempo a Roma. Sin embargo, cada avance fue recibido con fría cautela por parte de Lera, quien mantuvo la guardia alta. Ignat, al darse cuenta de la magnitud de su tarea, buscó apoyo externo en forma de asesoramiento matrimonial. Compartió sus luchas y buscó orientación sobre cómo reconstruir una relación que él mismo había destrozado. Lera, a su vez, siguió manteniendo la distancia, observando de cerca los cambios en su marido. El intento de reconciliación se convirtió en un viaje arduo, en el que Ignat se enfrentó a la difícil tarea de demostrar que sus intenciones eran genuinas. Cada acto de arrepentimiento era una pieza compleja de un rompecabezas emocional que ambos intentaban armar. El silencio entre ellos fue interrumpido solo por murmullos de disculpas y promesas de cambio. La noche envolvió la casa en un manto de silencio, interrumpido solo por el susurro del viento afuera. Ignat, sentado en el cuarto oscuro, estaba inmerso en profundos pensamientos sobre los fracasos que lo trajeron hasta aquí. Cada sombra de la habitación parecía reflejar las sombras de su propia conciencia. Las duras palabras de Lera todavía resonaban en su mente, haciéndolo confrontar la realidad de sus elecciones pasadas. Sabía que el cambio no sería fácil, que reconstruir una confianza rota requeriría más que palabras de arrepentimiento. Decidido, profundizó en sus reflexiones. ¿En qué me he convertido? Ignat susurró para sí mismo, sus palabras casi perdidas en el silencio de la noche. Mentalmente revisó cada momento en el que su búsqueda de emociones fugaces lo alejaba de lo que realmente importaba. El rostro sonriente de Roma, la imagen de Lera concentrada en su trabajo, todo esto se entrelazaba en un tapiz de arrepentimiento. Sus ojos se fijaron en las fotos familiares en la pared, donde antes sonrisas genuinas bordeaban los momentos felices.
Ahora esos momentos parecían lejanos, oscurecidos por la tormenta que él mismo había provocado. Ignat sintió una opresión en el pecho al darse cuenta de lo mucho que se había desviado de la esencia de ser padre y marido. Con un profundo suspiro, Ignat aceptó que eran necesarios cambios. Ya no podía contentarse con ser un observador pasivo de su propia vida desmoronándose. Levantándose, decidió que era hora de actuar. Mientras cruzaba la casa hacia su dormitorio, Ignat notó la tenue luz que provenía de la habitación de los niños. La puerta entreabierta reveló a Lera, que estaba sentada en el suelo, mirando un álbum de fotos. Ella no lo vio entrar, ya que estaba inmersa en sus propios reflejos. Ignat se acercó con cuidado, queriendo no interrumpirla, pero Lera notó su presencia. Sus miradas se encontraron y, por un breve momento, el peso del silencio entre ellos se sintió aplastante. Ignat rompió el silencio y sus palabras estaban llenas de renovada determinación. Lera, pasé la noche pensando en todos mis fracasos. Sé que te lastimé a ti y a Roma. Pero estoy dispuesto a cambiar, a hacer lo que sea necesario para reconstruir nuestra familia, declaró Ignat, su voz sonaba más firme que antes. Lera lo miró con una mezcla de escepticismo y cautela. No quería engañarse con promesas vacías, pero algo en la expresión de Ignat la hizo detenerse. Tal vez fue la sinceridad en sus ojos o el notable cambio en su postura. Lo dices ahora, Ignat, pero las palabras por sí solas no cambiarán lo que pasó. Necesitamos acciones, no promesas vacías, respondió ella, con un dejo de esperanza en su voz. Ignat asintió, aceptando la responsabilidad de sus acciones pasadas. Sabía que el viaje sería largo y arduo, pero estaba decidido a realizarlo. La noche de reflexión se convirtió en una noche de decisiones, marcando el inicio de un camino de redención y reconstrucción. Los primeros rayos de sol penetraron por la ventana iluminando la habitación de Ignat. La noche de reflexión había dado paso a una nueva perspectiva y despertó con una renovada sensación de determinación. La habitación estaba impregnada de la serenidad matutina, pero Ignat sabía que enfrentaría desafíos antes de poder restaurar por completo sus relaciones con Lera y Roma. Al levantarse de la cama, sintió el peso del arrepentimiento sobre sus hombros. Cada paso hacia la habitación de los niños era un viaje simbólico para recuperar la confianza de su familia. Al entrar, Ignat vio a Lera arreglando los juguetes de Roma, con una expresión seria en su rostro. Estaba pensando, en todo, comenzó Ignat, sus palabras vacilantes pero llenas de sinceridad. Me di cuenta de que he sido egoísta, descuidando lo que realmente importa. No quiero perderte. Lera levantó los ojos y los fijó en los de Ignat. Había una mezcla de sospecha y curiosidad en su mirada. Las palabras son fáciles, Ignat. ¿Qué ha cambiado realmente? Ignat respiró hondo antes de responder. Quiero intentarlo, Lera. Quiero ser un mejor esposo y padre. Sé que no puedo borrar el pasado, pero puedo construir un futuro diferente para nosotros. Lera lo miró por un momento, evaluando sus palabras. Quería creer, pero las heridas eran profundas. ¿Y qué significa eso en la práctica? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Ignat reflexionó un momento antes de responder. Primero, quiero estar más presente. No solo físicamente, sino emocionalmente. Quiero compartir las responsabilidades de la casa, cuidar de Roma. Y, me gustaría saber más sobre tu trabajo, sobre ti. Lera frunció el ceño, como si reflexionara sobre la sinceridad de sus intenciones. No puedes simplemente aparecer ahora y cambiar todo. Necesitamos tiempo. Ignat asintió, reconociendo que la reconstrucción sería un proceso gradual. Lo entiendo, Lera. Solo estoy pidiendo una oportunidad para demostrar que puedo ser diferente. La atmósfera en la habitación se volvió tensa pero no hostil. Lera no estaba lista para perdonar por completo, pero había una leve señal de apertura al cambio. Ignat sabía que las palabras serían insuficientes, tus acciones determinarían el futuro de la relación. ¿Puedo preparar el desayuno hoy? Quiero empezar con algo pequeño pero significativo, sugirió Ignat, esperando que este simple gesto fuera un punto de partida. Lera, todavía cautelosa, asintió. Está bien, Ignat. Veamos cómo se desarrollan las cosas. Mientras Ignat se dirigía a la cocina para preparar el desayuno, su mente daba vueltas en torno a los cambios que necesitaba hacer.
Estaba decidido a superar los errores del pasado y crear un entorno donde el amor y la confianza pudieran florecer nuevamente. El sol ya había alcanzado su punto más alto en el cielo cuando Ignat regresó a la habitación llevando una bandeja con un modesto desayuno. El ambiente estaba cargado de tensión, pero Ignat estaba decidido a romper con el pasado. Lera miró la bandeja, con una mezcla de sorpresa y desconfianza reflejada en sus ojos. ¿Realmente preparaste esto? Ignat asintió, intentando mantener el tono tranquilo. Quiero empezar poco a poco, pero con el corazón abierto. Créeme, Lera, lo siento mucho. Mientras se sentaba a la mesa, Roma, curioso, observaba la dinámica entre sus padres. Ignat se dio cuenta de que sus acciones hablarían más que cualquier promesa vacía. Estaba pensando en lo que me dijiste ayer, Lera. Sobre tu trabajo como fotógrafa. Me gustaría ver tus fotos, aprender más sobre lo que haces. Lera enarcó una ceja, evaluando la sinceridad de las palabras de Ignat. Eso no cambia lo que pasó, Ignat. Las palabras son fáciles. Ignat suspiró al darse cuenta de que recuperar la confianza llevaría tiempo. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero quiero construir un futuro diferente. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. La comida transcurrió en relativo silencio, cada bocado acompañado de una silenciosa consideración. Roma, sintiendo la tensión en el aire, miró a uno y otro, buscando pistas sobre lo que vendría después. Cuando se vació la bandeja, Ignat miró a Lera a los ojos. Lo siento mucho, Lera. Sé que mis acciones te lastimaron profundamente, pero quiero cambiar eso. Lera suspiró, pareciendo reflexionar sobre las palabras de Ignat. Se habla de cambio, pero necesitamos más que palabras. Necesitamos acciones concretas. Ignat aceptó, decidido a demostrar su compromiso. Lo entiendo. Haré lo que sea necesario. A partir de hoy, estaré más presente en sus vidas. Quiero reconstruir lo que rompí. La disculpa de Ignat fue un punto de inflexión, pero sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Era consciente de que reconstruir la confianza exigiría paciencia y un esfuerzo constante. Lera, todavía cautelosa, no se rindió del todo, pero hubo un ligero ablandamiento en su expresión. Veamos cómo se desarrollan las cosas, Ignat. Quiero creer, pero debes demostrar que tus palabras no son solo promesas vacías. Ignat asintió, aceptando el desafío que tenía ante sí. Lo demostraré, Lera. No quiero perderte a ti ni a Roma. La tarde avanzaba y la familia estaba a punto de emprender un viaje de reconstrucción. Ignat, consciente de que sus acciones determinarían el rumbo de este viaje, sintió una mezcla de ansiedad y determinación. La decisión de Lera de darle otra oportunidad a Ignat provocó una oleada de alivio, pero también de incertidumbre. Los días siguientes se convirtieron en una mezcla de esperanza y aprensión cuando la pareja comenzó a trabajar en la ardua tarea de reconstruir su relación destrozada. Ignat, consciente de que sus acciones hablarían más que cualquier palabra, se lanzó de cabeza a este nuevo capítulo. Lera, quiero que sepas que estoy comprometida con el cambio. No solo quiero que las cosas vuelvan a la normalidad, quiero que sean mejores que nunca. Lera, todavía cautelosa, asintió. La confianza es algo que se construye con el tiempo. No espero que todo vuelva a la normalidad de inmediato, pero estoy dispuesto a intentarlo. La pareja comenzó a asistir a sesiones de asesoramiento, donde aprendieron a comunicar sus necesidades y a escucharse mutuamente. Las palabras se convirtieron en puentes, conectando dos corazones que, por un tiempo, estuvieron a la deriva. Los cambios en Ignat empezaron a ser evidentes. Pasaba más tiempo en casa, involucrado en las actividades diarias y esforzándose por ser un padre más presente. Roma, inicialmente desconfiado de la nueva dinámica, empezó a aceptar esta versión renovada de su padre. Roma, eres lo más importante para mí. Te prometo que haré todo lo posible para ser el padre que te mereces, dijo Ignat mirando a los ojos de su hijo. Lera, a su vez, se sumergió aún más en su trabajo como fotógrafa. Su talento floreció y empezó a recibir reconocimiento por sus esfuerzos. La independencia financiera aportó una nueva dimensión a su autoestima, reforzando su decisión de no depender enteramente de Ignat. Las noches estuvieron dedicadas a conversaciones profundas, donde compartieron sus miedos, sueños y expectativas de futuro.
Cada palabra era una pieza del complicado rompecabezas de la reconciliación. Sin embargo, el camino hacia un nuevo comienzo no estuvo exento de desafíos. Ignat sentía a veces que la sombra de su pasado se cernía sobre él, recordándole las heridas que había causado. Lera, a su vez, abordó la oscilación entre la esperanza de un nuevo comienzo y la cautela nacida de la experiencia. Su relación se convirtió en un delicado equilibrio entre el perdón y la autoconservación. Lo estamos intentando, Ignat. Pero es necesario un esfuerzo continuo por ambas partes, recordó Lera cuando surgieron las tensiones. La pareja, en medio de altibajos, empezó a descubrir las bases de una nueva fundación. Las cicatrices del pasado todavía estaban ahí, pero estaban dispuestos a construir algo más resistente sobre ellas. Y así, el nuevo comienzo tomó forma. Ignat y Lera aprendieron que la verdadera reconciliación no es un evento único, sino un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, cuando Ignat y Lera se embarcaron en el viaje de redescubrir el amor que una vez pareció perdido. Sus esfuerzos conjuntos para reconstruir su relación comenzaron a dar frutos, pero la verdadera prueba estuvo en su capacidad para reavivar la llama que una vez ardió intensamente entre ellos. En el silencio de la noche, cuando las palabras dieron paso a intercambios de miradas y toques sutiles, Ignat empezó a notar la belleza de la mujer que tenía a su lado. Lera, eres increíble. Antes no lo veía, pero ahora lo veo. Veo lo fuerte y talentosa que eres. Lera, todavía cautelosa, sonrió. Las cosas han cambiado, Ignat. Ambos hemos cambiado. Y es bueno que podamos reconocerlo ahora. La pareja empezó a dedicarse tiempo el uno al otro, planificando pequeñas escapadas y momentos especiales. Ignat sorprendía a Lera con flores, recordando cuánto apreciaba ella los gestos románticos. Las palabras afectuosas se convirtieron en una constante, reemplazando las tensiones del pasado. Una noche, mientras compartían una comida casera, Ignat miró a Lera a los ojos y le dijo, «Te amo, Lera. No he dicho esto lo suficiente antes, pero ahora quiero que lo sepas todos los días». Las lágrimas en los ojos de Lera eran una mezcla de alegría y alivio. «Yo también te amo, Ignat. Pero tenemos que seguir ocupándonos de esto juntos». La pasión, que por un momento pareció apagarse, comenzó a encenderse nuevamente. Ignat y Lera redescubrieron su intimidad perdida y aprendieron la importancia del tacto y la conexión emocional. En el dormitorio, las noches se volvieron más cálidas, más íntimas, mientras se permitían explorar un terreno familiar de una manera nueva. Sin embargo, el fantasma del pasado todavía perduraba en ocasiones. Ignat, en sus momentos de reflexión, se preguntaba cómo había llegado al punto de casi perderlo todo. Estaba ciego a lo que teníamos, Lera. Lamento haberte lastimado. Lera, comprendiendo la sinceridad de las palabras de Ignat, le acarició la cara. Lo importante es que lo intentamos ahora. No podemos cambiar el pasado, pero podemos moldear nuestro futuro. Las estaciones cambiaron, reflejando los cambios que se producían dentro de la pareja. Las dificultades se convirtieron en oportunidades de crecimiento y las heridas empezaron a sanar. Ignat, que antes se centraba solo en sus propias emociones, ahora se propuso escuchar a Lera, escuchar verdaderamente sus necesidades y deseos. No quiero ser el hombre que era antes, Lera. Quiero ser alguien mejor para ti y para nuestro hijo, confesó Ignat una noche, cuando las estrellas adornaban el cielo. Redescubrir el amor fue un proceso lento, pero cada pequeño paso solidificó los cimientos de su relación. Juntos, compartieron risas, superaron desafíos y construyeron recuerdos que reemplazaron las sombras del pasado. La decisión de Ignat de renovar sus votos con Lera fue más que un gesto romántico, fue una promesa profunda y simbólica de un nuevo comienzo. Quería expresar no solo su amor, sino también su renovado compromiso con la relación que reconstruyeron juntos. Durante la semana previa al evento, Ignat trabajó en secreto en los preparativos, eligiendo cuidadosamente cada detalle para sorprender a Lera. Reservó un lugar especial, decorado con flores blancas y velas que iluminaban el camino hacia el altar improvisado en el jardín, bajo el suave resplandor de la luna. Llegó el gran día e Ignat estaba nervioso, pero decidido a hacer de ese momento inolvidable. Con un traje impecable, esperó ansioso a Lera, quien estaba a punto de ser conducida al recinto por su hijo Roma. Cuando vio acercarse a Lera,
Ignat sintió un nudo en la garganta. Estaba deslumbrante con un vestido blanco y sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y emoción. Roma, sosteniendo una pequeña canasta con pétalos de flores, sonrió, sabiendo que estaba a punto de presenciar un momento especial entre sus padres. Ignat tomó la mano de Lera cuando llegó al altar improvisado. El escenario, iluminado por velas y la suave luz de la luna, creó una atmósfera mágica. Ignat miró a Lera a los ojos y comenzó a hablar con sinceridad. Lera, nuestro camino ha sido tumultuoso, lleno de altibajos, pero aquí estamos, más fuertes que nunca. Hoy no solo celebramos el amor que siempre hemos compartido, sino que también renovamos nuestros votos. Votos de compromiso, de paciencia, de comprensión. Espero ser mejores el uno para el otro cada día que pasa. Lera, conmovida, asintió. Ignat, nuestro amor ha capeado tormentas y ahora, más que nunca, reconozco el valor de lo que hemos construido. Me comprometo a renovar nuestros votos y afrontar juntos el futuro, independientemente de los retos que puedan surgir. Ignat sacó los anillos de una pequeña caja y deslizó con cuidado uno de ellos en el dedo de Lera. Este es un símbolo de nuestro amor perdurable, de nuestro camino compartido. Que nos recuerde, cada día, el compromiso que asumimos hoy. Roma, conmovido por lo que estaba presenciando, arrojó pétalos de flores en el camino de la pareja mientras caminaban juntos, simbolizando el inicio de una nueva etapa en su vida. La renovación de votos no fue solo un evento, fue un hito en la historia de Ignat y Lera. Bailaron bajo las estrellas, compartieron risas y lágrimas, reafirmando no solo su amor sino también su compromiso de afrontar el futuro como una familia unida. Los votos renovados de Ignat y Lera se convirtieron en bases sólidas para el nuevo capítulo de sus vidas. El hito se convirtió en un punto de inflexión no solo para la pareja, sino también para su dinámica familiar. Con el paso del tiempo, Ignat y Lera aprendieron a apoyarse mutuamente en sus objetivos individuales. Esa noche estrellada de renovación de votos no solo fortaleció su compromiso mutuo, sino que también inspiró un nuevo enfoque hacia sus aspiraciones personales. Ignat, impulsado por el deseo de ser un padre más presente y proporcionar una vida mejor a su familia, decidió buscar un equilibrio más saludable entre el trabajo y el hogar. Comenzó a dedicar más tiempo a Roma, participando activamente en sus actividades escolares y eventos deportivos. Ignat buscó ser un ejemplo de responsabilidad e implicación, consciente de que la calidad del tiempo compartido con su familia era crucial. Mientras tanto, Lera, inspirada por la renovación de sus votos, decidió reavivar su pasión por la fotografía. Reanudó su trabajo como fotógrafa, no solo como fuente de ingresos sino también como expresión de su creatividad. Lera estaba decidida a equilibrar su papel de madre y esposa con sus actividades artísticas, mostrándoles a Ignat y a ella misma que era posible tener éxito en ambas áreas. Sin embargo, este viaje hacia una vida más equilibrada no ha estado exento de desafíos. Ignat, todavía adaptándose al nuevo ritmo de vida, a veces se sentía abrumado por expectativas y exigencias. Lera, a su vez, vivió momentos de inseguridad, preguntándose si podría mantener la excelencia tanto en su carrera como en su familia. En una noche tranquila, mientras contemplaban las estrellas en el mismo jardín donde renovaron sus votos, Ignat y Lera compartieron sus inquietudes y aspiraciones. Roma, ahora parte integral de estas conversaciones, expresó su amor y aprecio por sus padres. A veces siento que no estoy haciendo lo suficiente, confesó Ignat, mirando las luces lejanas en el horizonte. Quiero ser el mejor marido y padre, pero a veces me siento perdido. Lera, apoyando su cabeza en el hombro de Ignat, respondió con sinceridad, yo también siento el peso, Ignat. Pero recuerda, estamos juntos en esto. No tenemos que ser perfectos, solo reales. Y Roma nos ama tal como somos. La velada se convirtió en un diálogo abierto sobre sus preocupaciones, deseos y comprensión mutua de que el viaje de la vida no es una línea recta, sino una serie de giros y vueltas. Ignat y Lera se dieron cuenta de que apoyarse mutuamente no significaba tener todas las respuestas, sino estar presentes y apoyarse mutuamente, independientemente de los desafíos. Las vidas de Ignat y Lera continuaron desarrollándose con una narrativa de crecimiento y empoderamiento. Después de la noche de renovación de votos, la familia se embarcó en un viaje de descubrimiento, enfrentando desafíos y celebrando logros.
El entendimiento mutuo se convirtió en la base sobre la que construyeron un hogar más fuerte. Con el tiempo, Ignat y Lera mejoraron sus habilidades comunicativas, una parte crucial del crecimiento como familia. Las lecciones aprendidas de sus experiencias pasadas les ayudaron a expresar sus sentimientos de forma abierta y honesta. Ya no eran rehenes de silencios incómodos y aprendieron a escucharse unos a otros con empatía y a encontrar soluciones juntos. A veces, todavía me encuentro pensando en esos momentos difíciles, confesó Lera, mientras ponía la mesa para la cena. Pero al mismo tiempo veo cómo hemos crecido como familia. No habría sido posible sin las dificultades que enfrentamos. Ignat, mirando agradecido a Lera, respondió, hemos crecido, sí. Hemos aprendido a ser más fuertes juntos, a capear las tormentas de la vida de la mano. Y creo que eso nos ha hecho mejores como padres y como socios. Roma, ahora un joven más consciente de la dinámica familiar, contribuyó al ambiente acogedor. Su sonrisa sincera y su disposición a participar en las actividades familiares trajeron una alegría renovada al hogar. Ignat y Lera se dieron cuenta de que pasar tiempo con su hijo era uno de los mayores regalos de la vida. Sin embargo, crecer como familia no significó ausencia de desafíos. La rutina diaria, los compromisos profesionales y los altibajos emocionales continuaron poniendo a prueba la resiliencia de la pareja. Una tarde, después de un día agotador, Ignat dijo: siento que estamos constantemente luchando contra el tiempo, tratando de equilibrarlo todo. A veces es abrumador. Lera, comprendiendo las preocupaciones de Ignat, respondió amablemente: estamos juntos en esto, ¿recuerdas? E incluso en los días difíciles, creo que lo más importante es que sigamos eligiéndonos unos a otros. Cayó la noche, pero la luz de la cocina permaneció encendida mientras la familia hablaba de sus sueños y planes para el futuro. Ignat expresó el deseo de crear juntos más momentos especiales, así como fortalecer aún más los lazos familiares. La familia, ahora más unida que nunca, se dedicó a valorar cada momento compartido. Entendieron que crecer como familia no se trataba solo de superar desafíos, sino también de celebrar pequeñas victorias y aprender de las derrotas. Al mirar atrás, Ignat y Lera vieron un complejo entramado de alegrías y tristezas que los llevó hasta este punto. Crecer en familia no fue un destino, sino un viaje continuo. Y, con cada capítulo, se dieron cuenta de que la verdadera riqueza de la vida estaba en la unión de corazones, en la superación de obstáculos y en el esfuerzo constante por convertirse en la mejor versión de sí mismos.